Sesión. Bueno, me presento, mi nombre es Felipe Cárcamo, soy integrante de la ONG FIMA y estamos, bueno, en esta primera sesión del curso Práctica y Fundamentos de la Litigación Climática. Nos acompaña acá Sofía So- Valenzuela. Gracias, Es que Sofía. somos muchas Sofías en la oficina. Sí, debo decir que en FIMA hay muchas Sofías, así que gracias por la corrección. Sofía Valenzuela, que nos acompaña hoy, es bióloga ambiental de la Universidad de Chile. Actualmente está cursando el magíster en ciencias biológicas y también trabaja, obviamente, en esta ONG de FIMA. Y para su pregrado y posgrado también desarrolló la tesis en torno a los efectos de la contaminación lumínica sobre la fisiología de un polinizador nativo diurno. Ahí también Sofía después nos puede comentar detalles sobre su trabajo. Y por otro lado también nos acompaña Marcos Emil Fork. Es abogado del área de acceso a la justicia de la ONG FIMA desde el 2018 y además desde el 2021 está coordinando el área de litigios de FIMA, donde hay varios conflictos socioambientales a lo largo y ancho del país. Y además es integrante del programa de Derecho Política Ambiental de la Universidad Diego Portales desde el año 2021. Y por supuesto también nos puede comentar, si al público acá y a los estudiantes les interesa más detalles sobre los profesores, bienvenido sea. Bueno, para iniciar, a cada una de los que nos acompañan, muchas gracias por su participación en esta primera sesión de la uso socioambiental. Hoy día comenzamos justamente este curso Práctica y Fundamentos de la Litigación Climática. Eh, Mi nombre es Felipe Cárcamo y les voy a acompañar como monitor de esta clase y las próximas 3 que nos quedan. Así que comentarles que esta es la quinta versión de la Universidad de la Uso Socioambiental y es organizada por la ONG FIMA junto a la Fundación Friedrich Ebert, y además estamos en una cooperación junto a la Universidad de Chile. Este año la versión tiene como punto central nuevas fronteras de pensamiento, así que esta área viene muy ad hoc sobre eso. Para esta versión nuestro objetivo es generar un espacio educativo y de reflexión ciudadana que es abierto al público a nivel nacional, por supuesto, pero también internacional, respecto a los principales desafíos que tenemos y que vamos a enfrentar como sociedad ante los desafíos de la crisis climática y ecológica que enfrenta el planeta. Y para facilitar el contacto y desarrollo de esta clase, y por amplia convocatoria que tuvo este curso, les pedimos que obviamente durante la sesión y acá como norma de convivencia, podamos mantener nuestro micrófono silenciado. Les invitamos, por supuesto, si es que pueden, con las cámaras prendidas para que los profesores también los puedan ver y nos podamos ver, pese a lo digital. Y el chat va a estar abierto en todo momento durante la exposición de Sofía y Marcos. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano por el chat, los profesores ahí también pueden dar la palabra, siéntanse con la confianza de hacerlo, o también pueden escribir por el chat las preguntas, inquietudes, consultas, datos que tengan. Nosotros también vamos a ir durante el chat subiendo alguna información de la Universidad Socioambiental, algunos datos interesantes que le puedan surgir, así que sin mayor detalles, empezamos. No sé si empieza Sofía o Marcos. Aquí le dejamos las palabras a los profesores, Sofía y Marcos. Así que muchas gracias a quienes nos acompañan. Muchas gracias, Felipe. Muy buenas noches, ya 7 de la tarde, está oscuro, pero es tarde, buenas tardes todavía, en realidad. Muchas gracias por inscribirse en este curso de litigación climática, práctica y fundamentos. Yo voy a dar unas palabras iniciales sobre de qué se van a tratar esta semana, muy brevemente, y luego voy a darle el pase a Sofía, que va a empezar con los primeros contenidos del curso. Pero yo creo que es importante, antes que eso,
un poco explicar de qué se trata el título que le hemos puesto a este curso, por qué se llama así, qué es lo que vamos a ver en estas 4 semanas y qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, la litigación como tal, así a secas, es un concepto desde ya complejo. O sea, no estamos acostumbrados a ver esta palabra todos los días. La litigación, la verdad es que es una cuestión bastante específica y tiene que ver con algo que me afecta y cómo hago eso institucional, en el sentido de cómo busco una solución a esto que me afecta, en el sentido que puede ser una tercera persona que me afecta, el Estado que me afecta, una empresa que me afecta o un hecho de la naturaleza que me afecta. Y yo busco una solución, una respuesta a través de la institucionalidad, en concreto a través de tribunales o, por ejemplo, un ministerio, el Ministerio de Energía o la municipalidad, el gobierno local, etcétera. La litigación es un concepto súper amplio y tiene que ver con el ámbito de cuestiones que uno puede hacer con las herramientas que están presentes en la vida diaria y en las normas que nos permiten ejercer nuestros derechos en toda clase de ámbitos, derechos privados, derechos públicos, eh, y también específicos, por ejemplo, no sé, pues si yo estoy firmando un contrato, tengo derechos por ese contrato, qué sé yo. Así las cosas, un poco para ir definiendo de qué se va a tratar este curso, entonces la litigación es eso, ¿y qué es lo que es la litigación climática entonces? Que si ya era complejo el concepto de litigación, que es la respuesta que yo busco institucional frente a un problema que tengo, cualquiera, la litigación climática entonces vendría siendo eh, aquel fenómeno que busca explicar la respuesta que una persona o entidad afectada por este fenómeno que es el apellido, que es el cambio climático, ¿no es cierto?, produce en la esfera individual de alguien, o en la esfera colectiva también. Y es algo que, justo ahí veo que Andrea pregunta si las clases quedan grabadas. Sí, muchas gracias Guillermo. Sí, quedan grabadas las clases, estamos grabando ya. Entonces, como les iba diciendo, entonces vamos a entender que nos vamos a enfrentar a un concepto, vamos a entender que un concepto de litigación climática busca la respuesta al fenómeno climático. Y el fenómeno climático, yo no voy a partir hablando sobre esto al tiro, porque de hecho eso lo va a hacer mi compañera Sofía en unos breves minutos. Empezar a entender qué es lo que es el cambio climático, pero entender desde ya que si vamos a hablar de la litigación climática, lo que queremos entender es si existen respuestas que la institución o alguna herramienta que existe en la vida diaria y que tenemos a mano, deberíamos tener a mano, nos permite llegar a alguna especie de solución a este problema material que nos está afectando, que es eh, una contribución extrema al cambio climático o una falta de consideración del cambio climático en alguna actividad específica. ¿Ya? Y bueno, por supuesto, práctica y fundamentos de la litigación climática. Con ello nos vamos a referir en todo este curso a entender de dónde nace este concepto, esta práctica, por ello los fundamentos, y porque también, por ello la práctica, vamos a ir repasando qué es lo que se ha hecho en uso de este concepto, cómo la gente en el mundo y en Chile ha entendido qué significa la litigación climática eh, para la vida diaria de las personas, porque resulta ser que es un concepto finalmente el litigio climático, la litigación climática, que cada vez vamos a ir usando más, porque, bueno, cada vez tenemos que estar más preocupados de ir adaptándonos al fenómeno climático, a la crisis que estamos viviendo globalmente, como sujetos que son vulnerables a los cambios en el planeta. Bueno, explicado este título,
Entonces, estas semanas, lo que vamos a hacer en este módulo es ir explicando ciertos conceptos básicos, cierta estructura básica del sistema climático, tanto internacional como nacional, así como también una explicación desde las ciencias sobre qué deberíamos entender como cambio climático y también algunas diferenciaciones conceptuales con otras terminologías y para ir separando bien los conceptos para hablar, digamos, con propiedad cuando hablamos de los fenómenos eh, que acontecen en el planeta. Ya en la próxima semana, la idea es buscar las causas que han generado el fenómeno de la litigación climática, tanto sociales, eh, como climáticas propiamente tales. También a partir de la ciencia vamos a explicar ciertos precursores, pero también nos interesa estudiar cómo ha venido surgiendo, cómo se ha venido generando eh, el movimiento para enfrentar la crisis climática, o más bien, en realidad, para exigir a quien tiene la obligación de enfrentar la crisis climática de hacerlo, digamos. Luego, en las últimas dos clases, la idea es entrar derechamente a un estudio del litigio climático como tal, en el sentido de que vamos a revisar las herramientas que yo hablaba al principio, que tenemos a mano, o deberíamos tener a mano, para buscar estas respuestas frente a la crisis, a la pérdida de biodiversidad, a la crecida de, por ejemplo, de los océanos, o cuestiones más, digamos, más cotidianas como que pérdida de la calidad de los suelos para generar alimentos, eh, por ejemplo. Pero en el fondo, la idea de la tercera sesión va a estar radicada a entender qué herramientas tenemos para ejercerlas cuando suceden este tipo de situaciones. Nos enfrentamos a situaciones más a largo plazo, corto, mediano plazo, ahí vamos a estudiar de qué depende. Y ya la última clase, la idea es que hagamos un repaso crítico ya y que aprendamos a identificar, y ustedes, y tanto yo también tengo una retroalimentación de parte de ustedes sobre cómo identificamos un problema climático en un caso, y cómo identificamos también qué es lo idóneo o lo más adecuado que hacer en un caso determinado para encontrar una respuesta que nos sirva finalmente para saber qué hacer en un escenario de vulnerabilidad climática. Eh, y bueno, entonces, habiendo explicado de qué se va a tratar el curso a grandes rasgos, obviamente la idea es un poco hacer esta introducción y luego una síntesis y un poco ir recordando estas cuestiones que son bastante complejas de repente de seguir. La idea no es ir tan rápido para que todos estemos sintonizados de lo que estamos hablando. Pero dicho eso, entonces, en este módulo, la idea, como les señalaba, es comprender ciertos conceptos básicos sobre qué es lo que es cambio climático, el fenómeno como tal, distinguirlo del calentamiento global, algunos procesos sobre esto. Vamos a hacer una actividad también, una actividad cortita, para que podamos reflexionar sobre estos conceptos generales. Y finalmente me interesa poder revisar un poco la arquitectura institucional del cambio climático, un poco la arquitectura climática internacional y también cómo ha sido aterrizado esto a nivel interno. Y luego vamos a ir cerrando sobre las preguntas que ustedes puedan tener y puedan también que vayan dejando ahí en el chat. Entonces, sin más preámbulos que las explicaciones que acabo de dar, salvo que haya alguna corrección de mi compañera Sofía, le doy directamente el pase para que empecemos con este módulo.
Muchas gracias otra vez por estar acá. Dale, eso. Hola, buenas noches, tardes a todos. Bueno, primero que nada, disculparme por mi voz, que en este momento me encuentro un poco enferma, así que puede que esté tomando limón con miel por mientras y un poco de agua para poder seguir la narración. Así que comencemos, les voy a compartir lo que es la presentación. ¿Se ve bien? Ya, Se ve bacán. súper bien. Ay, pero partiendo. No miren, no miren. Esto es spoiler. No sé por qué no partieron en la primera diapo, lo siento mucho. Ya, entonces, bueno, nuestro curso Práctica y Fundamentos de la Litigación Climática, y esta es nuestra primera sesión, como ya dijo mi compañero Marco, precursores y fenómenos del cambio climático, sistema internacional y nacional. Bueno, el contenido del curso ya se mencionó. Después esta presentación, la idea es subirla en formato PDF a lo que es el Padlet del curso. Bueno, no se puede hablar de cambio climático sin primero contextualizar lo que es el calentamiento global. Esto es muy importante porque a pesar de que suenan fenómenos muy similares, no son lo mismo, y acá vamos a ver la diferenciación. Bueno, el calentamiento global es algo que ha pasado durante millones de años en la Tierra. Tenemos una continuidad de ciclos glaciar e interglaciar, que son épocas de mucho frío donde las temperaturas bajan considerablemente, cubriendo la mayor parte de la corteza terrestre con hielo, aumenta el tamaño de los glaciares, etc. Y esta se ha correlacionado principalmente con lo que es la acumulación de gases de efecto invernadero como el CO2. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver que cuando hay aumentos de CO2 hay un aumento en las temperaturas, y cuando hay una disminución en el CO2 hay una disminución en las temperaturas, siendo estas partes inferiores en celeste lo que corresponde a periodos glaciares. Y lo que no es periodo glaciar, que sería por ejemplo donde nos encontramos nosotros ahora, donde hay una muy pequeña parte de la corteza terrestre cubierta por hielos, corresponde a un periodo interglaciar. Entonces tenemos, no sé qué pasó. Ah, ya, ahí sí, lo siento. Tenemos, hoy no sé cómo agrandarlo de nuevo, dame un segundo. Tenemos que, si bien este fenómeno es cíclico, tiene una temporalidad muy alta. Esto es decir, que pasa en miles de años. No es algo que pase en 100 años que suban de 2 a 4 grados. Y para que puedan evidenciar la diferencia de temperaturas en este gráfico, en un mapa, lo que tenemos es la diferencia de los valores preindustriales de temperatura, que son una estimación que se realiza, respecto al último máximo glaciar, es decir, la última era de hielo. Y tenemos que en los sectores más azules la diferencia con respecto al periodo preindustrial es de menos 14 grados, es decir, por ejemplo, en el sector de Chile, encontramos que hacia el norte hay una diferencia, es un celeste claro, puede ser entre de 2 a 6 grados. Tendríamos que, si en el norte de Chile normalmente hay 25 grados en la costa, esto quiere decir que la temperatura bajó de 25 a lo que podría ser de 23 a 21 o 19 grados. Entonces tenemos sectores, sobre todo hacia los polos, donde la diferencia de temperatura es mayor, lo que genera la congelación de la parte superior de los océanos. Entonces, el fenómeno que principalmente lleva este ciclo de periodos glaciales, interglaciales, es el efecto invernadero, es la capacidad de retener calor de la atmósfera. En esta parte no me voy a extender mucho, porque en verdad es algo que se habla mucho, pero en resumen, lo que quería contarles acá es que todo eso se trata de un equilibrio energético, tal como cuando si uno come un exceso de calorías, por ejemplo, tomo mucho Coca-Cola, yo acumulo una cantidad de energía dentro mío, que viene de mis alimentos. Y si yo no gasto esa energía, si esa energía no se libera, se va a quedar dentro mío y yo voy a subir de peso. En cambio, si esa energía sale, puedo intentar mantener mi peso o incluso disminuirlo. Algo similar sucede con el equilibrio energético del planeta. Tenemos la energía que viene del Sol, y una parte primero se refleja en lo que es la atmósfera superior, y se pierde en el espacio, y otra parte ingresa, sería como lo que consume. Luego esto ingresa a la Tierra, una parte llega a la cáscara de la Tierra, a la superficie terrestre, se absorbe, y otra parte se refleja. Esto sería como lo que
se devuelve al espacio. Y esta que se refleja, hay una porción que va a traspasar nuevamente la atmósfera y va a ser reflejado al espacio, y otra parte que va a chocar con la atmósfera, con las moléculas que la componen, con las nubes, etcétera, y va a volver a la Tierra y se va a quedar atrapada. Esta sería como la energía que no se gasta en el caso de un consumo alimenticio, por así decirlo. Entonces, tenemos que, mientras más difícil sea para la energía escapar, apareció un círculo, no sé dónde, más le va a costar al planeta perderla. Y se va a empezar a hacer una diferencia energética donde se empieza a acumular energía dentro del planeta. Entonces tenemos que en los periodos de mayor cantidad de CO2 aumenta el efecto invernadero, porque el CO2 es un tipo de molécula que atrapa la energía, la mantiene dentro de lo que es la atmósfera, y mientras más CO2, más se mantiene la energía en lo que es la atmósfera terrestre y aumenta la temperatura del planeta, la temperatura superficial. En cambio, cuando disminuye la cantidad de moléculas de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, se retiene menos energía, entonces la diferencia energética, se pierde más energía hacia el espacio, disminuye la temperatura y se formaría lo que conocemos como una glaciación. El problema es que, un segundo, el problema es que nosotros hemos forzado este proceso debido a la revolución industrial principalmente. O sea, ahí empezó el problema, porque desde antes de la revolución industrial el humano ya había hecho cambios en el planeta que podían propiciar el calentamiento global, pero no a una escala tan masiva. Se hubiera demorado millones de años en hacer un efecto en lo que es el ambiente, porque de todas maneras el ambiente tiene resiliencia, que es algo que vamos a ver más adelante. También la revolución industrial, lo que tenemos es que se empiezan a generar procesos masivos que luego se esparcen por todo el globo, donde consumimos combustibles para generar energía, para hacer trabajo, para hacer procesos, para generar industrias, productos, etcétera, y se hace toda una línea económica nueva en torno a esto, pero con la consecuencia de que hay muchas externalidades. En este caso, la quema de combustible, si bien libera energía, transforma estas moléculas que liberan energía en gases, porque nuestro principal combustible fue el carbón, el gas, el petróleo. Entonces tenemos que todos estos gases son gases de efecto invernadero, al igual que el CO2. El problema del aumentar la tasa de gases de efecto invernadero es que este equilibrio de energía que entra, energía que sale, se disrupte, no sé si está bien dicho, bueno, se rompe. Y tenemos una gran cantidad de energía que se empieza a acumular dentro de la atmósfera en vez de salir nuevamente. Y dentro de los gases de efecto invernadero, tenemos dos familias principalmente, por así decirlo. Tenemos los gases de larga vida y los gases de vida corta. Los gases de larga vida, como es el CO2, el metano, el óxido nitroso, son sumamente estables, lo cual quiere decir que como molécula no interactúa con otras moléculas en el espacio, o sea, bueno, en la atmósfera, sino que se mantiene en su composición. En el caso del CO2 es un ciclo, bueno, todos son un ciclo sumamente complejo que están dentro de otras tramas, como es el CO2 en particular. Bueno, y el metano también están dentro de lo que es el ciclo del carbono. Y el ciclo del carbono tiene que ver tanto con la respiración de las plantas, sedimentación, la digestión bacteriana de materia orgánica. Es un ciclo muy complejo que involucra directamente, bueno, en general todos los ciclos de todas las moléculas, lo que sea agua, lo que sea carbón, el ciclo del nitrógeno, del fósforo, involucra vida. Y en este caso los hace muy complejos. Y el problema que tenemos con el CO2 es que estamos produciendo más CO2 del que se capta en estos ciclos naturales. Por eso además se genera una acumulación de CO2, porque antes, si bien los animales y los bosques y todo lo que respira botaba CO2, había una tasa de captación de CO2 por los animales, o sea, por las plantas que hacen fotosíntesis o las bacterias, o sea, las algas que hacen fotosíntesis en el mar. En cambio, actualmente no se da abasto en el nivel de captación de esta molécula. Algo similar sucede con los otros procesos. Bueno, y el problema con los gases de larga vida es que, como dice su nombre, se pueden mantener de siglos a milenios flotando en la atmósfera, a no ser que sea atrapada dentro de alguno de estos ciclos. Y la tasa a la que se generan es demasiado alta. Entonces, la probabilidad de que se mantengan en el tiempo, o sea, si en este momento dejamos de emitir cualquier gas de efecto invernadero, el proceso que ya empezó de calentamiento global va a continuar porque no va a desaparecer mágicamente lo que ya hay. Entonces,
Esa es una gran problemática, porque si bien podemos cambiar las tecnologías, cambiar los usos, etcétera, eso no va a revertir lo que está pasando. Para revertirlo necesitamos además generar captación de este exceso que liberamos, porque al final, sobre todo con lo que son combustibles fósiles, estamos liberando carbón que no se encontraba en la atmósfera, que no se encontraba en la superficie terrestre, es carbón que quedó encapsulado bajo tierra, bajo el mar, podría decirse carbón que salió del ciclo del carbón. Obviamente aún estos ciclos tienen distintas escalas, y esta es una escala que está fuera de lo que es humano. Estamos hablando de petróleo que se formó por fosilización y por acumulación de materia orgánica cuando los dinosaurios vivían en la Tierra y fueron compactados en el fondo, o acumulaciones en lagos de eras muy antiguas. Sin embargo, ahora lo que hicimos fue sacarlo, eso que estaba relativamente fuera del sistema, a escalas pequeñas, y liberarlo a la atmósfera. Por otra parte, tenemos los gases de vida corta, que estos generalmente son de otro tipo de procesos más complejos, no solo la quema de combustible, que son el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que al ser muy reactivos, no duran tanto tiempo en la atmósfera, fácilmente se combinan con otros elementos para hacer químicos secundarios. Por ejemplo, el dióxido de azufre comúnmente se combina con agua en la atmósfera y genera la lluvia ácida. También tenemos el ozono, y uno diría en general que el ozono protege la Tierra de lo que es el exceso de radiación al devolver los rayos ultravioleta en lo que es la estratosfera. El problema es que la generación de ozono por actividad industrial en la troposfera, que es donde nosotros nos encontramos, no solo es tóxico para nosotros, no solo es cancerígeno, no solo es altamente reactivo con otros químicos que hacen otras variables cancerígenas, sino que ayuda a nivel troposférico a generar un efecto invernadero local. Y por último tenemos los clorofluorocarbonos, que es una gran lucha que se hace muchos años, que es dejar de emitir estos, porque son los que suben a la troposfera, estos suben hasta la estratosfera, que es donde está la capa de ozono natural de nuestro planeta, y ahí lo que hacen es romper las moléculas de ozono en lo que es O2, y se quedan con una molécula de oxígeno. Ya no es O3, queda O2 y CFC oxidado, y esto hace que se descomponga la capa de ozono y perdamos protección respecto a los rayos ultravioleta. Bueno, acá tenemos dos gráficos. De lo que es las emisiones de carbono fósil desde 1800. Y se puede ver que en general es un crecimiento exponencial tal como lo fue la industria. Y acá a la derecha podemos ver lo que es el cambio de temperatura promedio desde el 1901 al 2000 y la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces tenemos que a nivel global, en 1880 es como la primera parte de lo que es la revolución industrial. Igual nos falta, nos falta un poco para poder alcanzar ver los niveles preindustriales, pero se nota que las temperaturas eran más bajas que las actuales. Entonces tenemos que, tal como se observa en el gráfico de las tendencias de los periodos glaciar e interglaciar, al aumentar la concentración de CO2, se aumenta la temperatura, esto debido a que se aumenta el efecto invernadero sobre la atmósfera en la Tierra. Ay. Ya lo siento mucho, espero para la siguiente clase poder hablarles bien. Ya. Tenemos acá una imagen de la tendencia. Esto es la temperatura, el cambio de temperatura de 10 años, de 20 años. No, estoy pésima en matemática, de 30 años, y eso que yo hice este gráfico. O sea, no lo hice yo, es una página de la NASA donde puedes ingresar periodos de tiempo y bueno, ahí les vamos a dejar el link ahí arriba. Bueno, esta es una proyección de 30 años, desde el 93 al 2023, de abril, donde podemos ver... Ay, me tapa la barrita del Zoom, maldita sea. Bueno, en blanco tenemos los sectores donde el cambio en la temperatura se ha mantenido estable. Ay, me pasé, perdón. Hoy día me está saliendo todo muy mal, lo siento mucho. Tenemos que en las partes blancas no hubo variación de temperatura, en cambio mientras más cálido se pone el color tenemos mayor aumento en la temperatura respecto al año 1993. Entonces tenemos que en ciertos sectores del Ártico han aumentado de 4 a 5,4 grados y hay pocos sectores, sobre todo en lo que es como en el norte de Norteamérica,
válgame la redundancia, y acá una sección de la Patagonia, tenemos que 6 sectores que han logrado disminuir un poco su temperatura. Sin embargo, la tendencia global es al aumento. Acá en este costado podemos ver que dice 0,65 y eso corresponde al aumento promedio de la temperatura de la superficie de la Tierra en este periodo. Acá tenemos un gráfico similar, pero lo que hacemos es comparar el periodo de 1993 a 2003 con valores preindustriales y nos indica lo que son las temperaturas anómalas. Y tenemos que en todo el sector del Ártico hay una tendencia al aumento, donde tenemos entre 3 y 4 grados, bueno, una tendencia de 3 hasta 4 grados de aumento respecto a los niveles preindustriales de temperatura. Bueno, tampoco es tan preindustrial, porque lamentablemente no hay tantos datos hacia atrás que se puedan como validar para hacer este tipo de modelos, pero ya tenemos que para estos años, de todas maneras, recién estaba empezando lo que son las emisiones y las consecuencias más grandes se ven a más largo plazo. En promedio, hubo un aumento de 0,66 grados en estos periodos, desde lo que es 1955 en comparación a lo que es del 93 al 2023. Y acá tenemos lo que es la comparación de esos mismos años para el mes de abril de este año. Y ahora se ve mucho más alarmante, porque como hay una variación de todas maneras climática y una variación en la temperatura, el calentamiento puede pasar un poco desapercibido cuando tienes extremos. Un lugar que se torna demasiado helado en invierno y demasiado caliente en verano, cuando lo promedias, o ni siquiera en verano o invierno, sino durante el mismo día, si sus temperaturas tienden a irse extremos cuando las promedias, el valor no es tan excéntrico, no es tan como alarmante. Entonces, cuando vemos solo un periodo, podemos identificar que de verdad hay una alta tendencia al calentamiento en el sector de Chile, sobre todo en el sector norte. Podemos ver que va de 2 a 3 grados y va disminuyendo un poco hacia lo que es el sur. También en la zona de la Antártica tenemos sectores con un aumento muy grande en lo que son las temperaturas respecto al periodo de 1951. Entonces, esto nos habla de que la Tierra efectivamente se está calentando, y el problema no es solo porque si bien el calentamiento y enfriamiento terrestre es un fenómeno natural, el periodo de tiempo en que esto sucede es el problema, porque naturalmente, como les dije al principio, pasa en miles de años, donde las especies, los sistemas, las interacciones entre lo que es biótico y abiótico, los procesos, las lluvias, la climatología, todo empieza a cambiar lentamente y se puede acoplar. Todo puede adaptarse a estos cambios, sobre todo lo que es la biodiversidad, que depende de todos los factores externos. En cambio, si pones todos estos cambios en un periodo muy corto de tiempo, la probabilidad de adaptación baja, la resiliencia tiene un límite. Entonces, las presiones a las que sometemos los ecosistemas también tienen un límite. Bueno, continuemos. Algunas otras causas que se denominan forzantes del calentamiento global son, como dijimos, bueno, ya hablamos de lo que hace efecto invernadero, están los aerosoles, que son otros desechos industriales. Tenemos las estelas de aviación, porque aunque uno no lo crea, el que esté en aviones constantemente paseando por la atmósfera disrumpe los flujos de aire, altera las concentraciones de la acumulación y las dinámicas de las nubes, entonces también afecta y propicia el calentamiento global. La actividad solar es algo que naturalmente aumenta el calentamiento global, si hay eventos de erupciones solares, etc. Pero el problema es que estamos más expuestos actualmente que en una era preindustrial, porque en este momento nuestra atmósfera no tiene la capacidad de disipar el calor extra que vendría de un fenómeno natural como una erupción solar. Erupciones volcánicas, y al igual que los gases de efecto invernadero, bueno, liberan gases de efecto invernadero y liberan aerosoles que generan efecto invernadero. Entonces, al igual que la actividad solar, actualmente estamos más propensos a recibir las consecuencias negativas, somos más vulnerables frente a una erupción volcánica en términos climatológicos que antes de la era industrial, por la capacidad de liberación y de mantención del ecosistema mismo. Cualquier fenómeno, somos mucho más sensibles. Entonces, y el último, pero no por eso menos importante, es el cambio de albedo de la superficie terrestre.
Y este es un fenómeno muy importante, porque el albedo corresponde al porcentaje de radiación que refleja una superficie respecto a la cantidad que llega a ella. Por ejemplo, el hielo es un tipo de material, es una composición de moléculas que refleja una gran cantidad de luz que incide, radiación que incide. Entonces tenemos, por ejemplo, un glaciar, se mantiene, incluso en el norte de Chile teníamos glaciares, la mayor parte ha sido como destruido por la minería, pero los que quedan sobreviven, porque el blanco del albedo, o sea, el blanco del glaciar tiene un alto albedo porque la mayor parte de la luz que incide sobre él la refleja, por lo que no se calienta casi. En cambio, un glaciar que es contaminado con material particulado se empieza a oscurecer, y al oscurecerse absorbe más energía, y al absorber más energía empieza a derretirse el hielo, y ahí empieza a romperse lo que es la dinámica de ese glaciar. Pero lo mismo pasa en la Tierra. Por ejemplo, un bosque puede reflejar o mitigar más cantidad de calor que lo que es la tierra o el cemento. Es cosa de andar por una plaza en verano o andar por una calle sin ningún árbol en verano. El cemento se calienta, guarda una cantidad de calor increíble. Y esto, el efecto del albedo tiene una gran relación con el cambio de uso de suelo, donde partimos talando bosques para poner praderas, luego sacando praderas para poner ciudades. Entonces, cada vez hemos retirado del sistema componentes naturales que servían para reflejar o mitigar el calor acumulado proveniente de lo que es la radiación solar. En particular, los bosques se comen la radiación solar, eso es su sustento. Entonces, lo que tenemos es una pérdida de la habilidad de la Tierra, de la superficie terrestre, por cambio de uso de suelo, de cómo mitigar lo que es el calentamiento global. ¿Y por qué es tan importante el calentamiento global? Porque el calentamiento global es el que causa el cambio climático, que es lo que nos convoca aquí. Entonces esta parte es un poco más corta, porque en el siguiente módulo hablaremos más a profundidad de las interacciones del cambio climático, también con lo que es el medio humano. Así que esta será como una intro para la siguiente clase, para la siguiente sesión. Igual tenemos que todo esto que es calentamiento global tiene otras consecuencias, tiene lo que es acidificación de los océanos, derretimiento de los hielos, etc. Y hay una serie de factores que cambian por el calentamiento global que generan cambio climático. El cambio de los regímenes de las corrientes del océano, cambios en los regímenes de viento, de lluvias, etc. Entonces tenemos que el cambio climático responde a patrones inusuales en eventos climatológicos. Y lo que tiende a pasar es que se genera como un exceso. Tendemos a una, ¿cómo se llama cuando uno se va? Bueno, nos vamos a los extremos. Como una radicalización de procesos naturales. Por ejemplo, en sectores que tienden a haber huracanes como zonas del cinturón del Pacífico, Estados Unidos, Japón, etc. Ahora tenemos eventos de huracanes más fuertes, huracanes fuera de fechas, lo que es la sequía, porque cambia el movimiento de las masas de aire, cambia la temperatura de las masas de aire, entonces cambian cómo éstas se mueven, cómo interactúan, y cambian dónde cae la lluvia, pudiendo caer mucho más en un lugar, como tenemos en la foto de abajo, lo que pasa cuando en el invierno boliviano llueve en exceso, o como acá arriba, que no llueve nada y se terminan secando los cuerpos de agua que dependen de la lluvia para su mantención. También esto lleva a otros procesos, porque si llueve mucho en sectores donde el sistema no está acostumbrado a la lluvia, podemos tener remociones en masa, como lo que son los alud, no tienen otros nombres, pero como cuando se cae el cerro, o asimismo, cuando hay sectores que si bien están acostumbrados a grandes cantidades de lluvia, no llueve mucho tiempo, la tierra se seca en profundidad, y cuando llueve, es lo mismo que si fuese un sector como tendiente a ser seco. Se caen partes del cerro porque la tierra está demasiado erosionada, está demasiado compactada, y se generan quiebres en lo que es el suelo, produciendo, bueno, se han visto eventos terribles en Brasil, donde se ha caído un cerro con un pueblo entero, o en Japón, donde hay un sector montañoso, que fue un video que salió durante la pandemia, donde habían ríos de barro cayendo y llevándose autos en unos pueblos en Japón,
Entonces, estos patrones climatológicos inusuales van a ser, como siempre se dice, cada vez más comunes, más intensos, pero esto tiene fuertes consecuencias para nosotros, y no es algo que sea solo de la naturaleza, es como, porque si bien sí iba a pasar en algún momento, el problema es la rapidez con la que pasa, por lo que sí hay una responsabilidad de esto. De hecho, dejan de ser solo desastres naturales, pasan a ser desastres socioambientales, porque está muy ligado a dónde construimos, cómo vivimos, qué hacemos, qué actividades tenemos. Y si bien el cambio climático es a nivel global, hay situaciones puntuales a niveles locales que pueden hacer que sectores sean más vulnerables por tener ciertas actividades. Por ejemplo, minería en glaciares genera un mayor estrés hídrico en la zona porque ya hay un fenómeno derritiendo el glaciar, y le sumas otro y otro, o lo que son los efectos de los gases invernaderos de las termoeléctricas, que igual a nivel local cambian el clima. Entonces son sistemas muy complejos y hay una interacción muy variada de cosas. De hecho, hay un punto donde es difícil distinguir eso de es sequía o es saqueo, porque hay una gran presión ambiental y hay una gran presión por extracción de recursos que se junta, interactúa y llega a un punto donde no puedes distinguir si esto está pasando porque está tan descontrolado el ambiente o porque alguien de verdad está extrayendo, está haciendo una actividad que no corresponde en ese lugar. Bueno, y esto tiene consecuencias, obviamente, que vamos a profundizar más adelante, y es lo que también llama lo que es la litigación climática, porque es tomar acciones y forzar a entes a hacer cosas para lidiar con estas consecuencias. Por ejemplo, uno de los casos que hemos tenido, maldita sea de nuevo, que hemos tenido durante la historia de la humanidad es los refugiados climáticos, porque si bien han pasado otros eventos como una mini era de hielo hace unos miles de años que produjo desplazamiento de como grupos humanos, o a más largo plazo, como lo que es el mismo ciclo de interglaciar en que estamos, donde igual aumentan las temperaturas. O sea que igual hay lugares que han cambiado durante el tiempo y hay sectores donde ya no se puede vivir. Sectores, por ejemplo, cuando se supone que el humano cruzó a lo que es América, los humanos, el nivel del mar era mucho más bajo que ahora. De hecho, por ejemplo, la isla de Chiloé en algún momento estaba conectada al continente, era como una península, y todos estos cambios generan movimientos humanos, pero a otra escala. Onda, la probabilidad de que haya un desastre socioambiental natural que no sea producto del cambio climático actualmente es muy baja, y aunque hubiera, son intensificados. Entonces tenemos todas las consecuencias desde la parte social, pérdida de hogares, pérdida de agua potable, de recursos, de seguridad alimentaria, etc. También tenemos consecuencias como la desertificación, que en Chile es muy fuerte. La desertificación ya está alcanzando lo que es la zona centro de Chile, en Santiago. Y acá también hay otra cosa muy compleja, que es la mezcla entre los usos del agua y que no llueve. Entonces, aunque se usa mucha agua, no hay cómo reponerla, y se genera una intrincada red de problemáticas que cuesta mucho resolver. Tenemos la intensificación de las marejadas, de lo que son los eventos climáticos en el mar, donde ya hay ciudades que van a empezar a ser arrasadas por el agua, islas que van a desaparecer por el aumento del nivel del mar, y esas son vidas, hay muchos pueblos indígenas que van a perder su hogar porque su isla va a desaparecer. Hay islas que ya desaparecieron y tuvieron que migrar a islas vecinas. Y obviamente, a nivel de biodiversidad, de ecosistemas, que es lo que sostiene todo lo que es la vida en la Tierra y nuestra vida, estas interacciones complejas de animales se están viendo alteradas. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un oso polar peleando con un oso pardo. Y uno diría, sí, los osos pelean por su territorio, etc. El problema es que el oso polar no debería jamás ver un oso pardo porque sus ambientes son distintos. En su caso particular todavía son lo suficientemente cercanos como para aparearse y hacer híbridos. Todavía no se habían separado hace tanto tiempo estas especies, pero el punto es que los osos polares viven en el polo, viven en la nieve. En cambio, los osos pardos tienden a vivir en bosques y hacer recesos durante el invierno. Entonces, el hecho de que estas dos especies estén interactuando es una mezcla de que el hielo retrocedió y que los osos polares ya no tienen comida y tienen que invadir lo que es el continente. Entonces, acá tenemos como
relaciones tróficas, competencia por recursos, etcétera, se van desmembrando, se van complejizando, aparecen más amenazas, porque ya no es solo que no hay comida porque pescaron todo, no hay comida porque mataron todas las focas, sino que además voy a ir a otro sector a pelear con otro oso que tampoco tiene comida. Entonces es muy complejo, no solo para nosotros, sino para todos los seres vivos. Bueno, y por último, algo que sí nos atinge más es el desplazamiento. Bueno, a nosotros y a todos, porque en verdad todos los animales se pueden enfermar, todos los animales tienen parásitos, las plantas tienen parásitos. Pero el problema del cambio climático es que se mueven las distribuciones de temperatura, de lluvia, de humedad, y por ejemplo actualmente hasta tenemos del norte hasta la región metropolitana una alerta por dengue, porque llegó el mosquito que transmite el dengue y otras enfermedades. Entonces, uno podría decir, uy, qué mala pata, pero en verdad es, uy, cambio climático, porque ahora tenemos el clima para estas especies. Onda, muchas enfermedades de los trópicos van a empezar a esparcirse por lo que son hacia los extremos de América, porque ahora tienen el clima para vivir, o tiene el clima para vivir los vectores que los transportan. Y estos son, y así vemos como cada cosa se une a otra y hace una red compleja de problemáticas que vienen de una simple acción, que fue cuando el humano decidió empezar a producir en masa. Bueno, ahora vamos a hacer una mini actividad con una plataforma que se llama Menti, y la idea es que, ay, perdón si fue como un cambio muy brusco de línea editorial. Ahora lo que vamos a hacer, una actividad con Menti, pueden escanear este código QR o meterse a la página menti.com e ingresar este código. Yo me voy a salir un poco para acá para ir al Menti, y Felipe, que es súper bacán, les va a mandar el link por el chat en caso de que no les funcionen estas otras opciones. Entonces ahí estamos. ¿Se ve bien el Menti? Ah, ya, bacán, ahí hay gente dándole. Sí, ahí está el link, Sofi, en el chat para quienes no puedan realizarlo del código o meterse Bacán, ahí. gracias, Feli. Ya vamos a esperar a que el número de me gusta suba un poco a lo que se parece a la cantidad de asistentes para pasar a la siguiente actividad. Y de nuevo disculparme si la narración está muy interrumpida, pero hago lo mejor que puedo. Pero ya para la siguiente sesión espero estar súper bien. Ya, vamos a esperar a que llegue a los 50, 48, 49, 50. Ya, bacán. El resto se apura, se apura. Entonces, nuestra primera actividad. Ay, ¿cómo se hace esto? Soy muy mala con la tecnología, lo siento. Y ahí cambié. Ya, ahora, ¿conocías la diferencia entre calentamiento global y cambio climático? La idea es que vayan respondiendo y se supone que esto nos va a ir mostrando como, bueno, el gráfico en vivo, ahí ven cómo está pasando. Y también vamos a dejar que respondan al menos unas 50 o 60 personas. O no, aún hay dudas, no lo hice tan bien, parece. Bueno, para las personas que aún tengan dudas, guárdenlas, porque al final ahora viene Marcos con su presentación, y al final de la presentación de Marcos vamos a responder preguntas. Igual, a mí me está costando un poco hablar, así que quizás hayan dudas que serán aclaradas si son de mi parte en la siguiente sesión, que igual vamos a continuar hablando de cambio climático y profundizando en la parte como con las interacciones sociales. Ya, entonces tenemos que, un poco más de la mitad del curso, efectivamente tenía claro lo que era la diferencia entre el calentamiento global y cambio climático. Al final el calentamiento global es lo que genera el cambio climático. Es como la consecuencia, es el cambio climático por este desequilibrio energético en el planeta. Y me alegró mucho de que a casi un 40% de las personas le pudimos aclarar esta duda, y al 7% que les fallé, nos vemos en la sección de preguntas. Bueno, y la siguiente actividad, acá está desde del 1 al 5, donde estoy muy poco de acuerdo o no me siento influenciado o como no, a muy de acuerdo, que sería 5, que es responder si has sentido las consecuencias del cambio climático en tu vida diaria. No, sería un 1, sí, harto, sería un 5. ¿Crees que el cambio climático se puede detener? Y por último, la siguiente pregunta, que es, ¿crees que el cambio climático se puede revertir? Ahí vemos como
nuestros asistentes están votando, nuestros alumnos, alumnas, alumnes. Esta es una mini actividad igual. Pueden posee el tiempo, la idea es igual que en los siguientes módulos, podemos hacer actividades más interactivas hasta el último módulo, que es 100% interactivo. Acá también vamos a dar unos segundos para que la gente vote. Estoy dejando sin tiempo a Marcos. Lo siento, Marcos. Me siento como en la Ya. televisión, Sofía, esto. Como va interactuando segundo a Sí, segundo. la tensión, se siente la tensión. Ya vamos a esperar a los 60 también para empezar a hablar de un chiqui presentación de los resultados. Ah, no, nos estancamos en 50. Bueno, a 50 ya no hay subido. Bueno, en general, tenemos una tendencia a que si efectivamente la gente ha sentido las consecuencias del cambio climático, igual esto tiene dos aristas, porque también pueden haber cosas a las que estamos acostumbrados que desconocemos, que corresponden al cambio climático. Por ejemplo, generaciones más jóvenes, yo soy tan mayor, pero generaciones más jóvenes quizás ya están acostumbradas a que en Santiago no llueva, versus cuando yo era chica me daba miedo el invierno porque se salía del río. Entonces, y se llevaba a la gente, era muy terrible. Entonces, acá también hay mucho de también dónde vives, porque hay sectores que se ven más afectados que otros. Hay muchos determinantes para ver cuánto nos vemos afectados en el día a día por lo que es el cambio climático y nuestra percepción. Tenemos que, bueno, tendemos a creer que el cambio climático se puede detener. Esto me gusta mucho, hay que ser optimistas respecto a esto. Y, no, me equivoqué, lo leí al revés, que soy burra. Ya, tendemos a creer que el cambio climático no se puede detener. Esos son 4, 8 más o menos las personas optimistas. Científicamente, y desde la parte de lo que son las políticas, es verdad, es complejo, porque hay demasiadas acciones que se tienen que tomar, y como se mueven por intereses de gente que generalmente no se ve afectada por las consecuencias de estas acciones, de estas como cambios y desastres naturales, es muy difícil mover las leyes y las normas, por eso existe la litigación climática, para poder pedir justicia climática. Y por último, ¿crees que el cambio climático se puede revertir? Con esfuerzo, todo se puede, pero tiene su límite. Acá necesitamos un nivel, al igual que lo que es el detener el cambio climático, necesitamos una gran cantidad de acciones para revertirlo. Y ahora no son detener acciones o hacer acciones neutras, sino hacer acciones positivas respecto al cambio climático. Hacer acciones que no solo sean carbono neutrales, sino acciones que capten carbono, retirar de la atmósfera el exceso de toneladas de petróleo que consumimos y de carbón fósil. Entonces, esto es una situación muy compleja y también muy a nivel personal y que te lleva al día a día. Es difícil vivir pensando que todo se va a ir así como a la chuña en nada de tiempo. Pero ya, voy a dejar de hablar para que mi compañero Marcos pueda seguir. Voy a dejar de compartir. Ya, Marcos, te dejé Voy. Muchas menos tiempo del que pensé, lo gracias. siento mucho. ¿Cómo? Perdón por haberte quitado tiempito. Mira, no, mira, ahora que estoy compartiendo me pillaste que estaba también en Menti porque no me aguanté de participar en tu actividad. Me encanta. Eh, Debo decir que pensé que no era posible revertir el cambio climático, la verdad. Sí que era posible luchar contra o pedir reparación, pero como cambio climático, como fenómeno, digamos, natural que sucede cada cierto tiempo, tenía bastante entendido de que más allá de lo que aceleraba la revolución industrial y la época que vivimos, va a suceder un cambio climático más lento que no vamos a poder revertir. Sí, Entonces pues sí. me tomó con sentimientos encontrados, porque después digo yo, entonces, ¿qué hago litigando contra la injusticia climática? Pero no, finalmente hay que separar las cosas.
encontrarle el sentido a que lo que nosotros estamos viviendo hoy es una acelerada transformación del planeta Exacto. de una manera que contraviene todos los principios de justicia ambiental y de reparación integrada por quienes son finalmente los grandes responsables de este fenómeno. Sí, pues Entonces, quizás la pregunta estaba mal planteada, porque en el fondo me refería al cambio climático como fenómeno antropogénico. Y en verdad, revertirlo requeriría una gran planeación, pero revertir el cambio climático sería desacelerarlo, ¿cachai? Intentar volver al punto que nos corresponde de cambio climático, no claro, como evitar la siguiente glaciación, porque igual eso va a pasar. O sea, igual con claro, ¿cachai? sí. Pero como No, todo es pero demasiada coordinación y energía, pues así que ya, te dejo continuar. estuvo súper bueno eso de compartir las experiencias de quienes, porque yo puse uno entendiendo esto, y había mucha gente que estaba en el 3 en el 4 y que era más optimista, y que me parece perfecto. Bueno, siendo las 8 y quedándonos 30 minutos, yo quería explicarle antes de terminar este módulo de conceptualización, de notas más generales, cómo se estructura en términos básicos, porque esto vamos a ir profundizándolo a medida que transcurre el curso, el sistema internacional relacionado con este fenómeno y también cómo ha sido recogido a nivel interno, es decir, cómo la normativa chilena, el sistema jurídico chileno, el sistema institucional chileno, ha recogido todo lo que ha pasado con la comunidad internacional abordando este problema. Y bueno, eh, la verdad es que esta imagen sintetiza mucho de lo que pasa a nivel internacional con este fenómeno, ¿no es cierto? Es harto eh, de juntarse los representantes políticos de cada nación, interesadas, por supuesto, en este fenómeno, en unas especies de reuniones que se llaman conferencias. ¿Ya? Y aquí hay que entender que esto es bastante antiguo, si bien sobre cambio climático a nivel de prensa o a nivel eh, contingente, lo estamos viviendo y lo estamos escuchando y conversando y, y sufriendo, por supuesto, cada vez más patente en estos tiempos, últimos años. Esto, digamos, viene hace tiempo y tiene que ver con, al principio, una cuestión más ambiental que climática. Pero desde lo ambiental viene lo climático. Y a nivel internacional, esto parte desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente Humano de 1972, cuando estados partes, no tanto, algunos estados partes, ahora son algo así como casi 200, 197, por ahí va, no son todos, lo que también preocupa, pero algunos estados partes hace ya 50 años, ¿no? Se reúnen para tomar conciencia sobre lo que ha estado pasando, lo que se ha estado haciendo globalmente para, digamos, desarrollarnos, digamos. Y finalmente, en esa palabra lo digo, porque esto tiene toda una raigambre económica y, digamos, de paradigma socioeconómico político de un sistema global, en que de hecho nos categorizamos entre, bueno, el norte global, países desarrollados, sur global, países de desarrollo y así, ¿no? Porque en definitiva, hasta 1972 no había ninguna especie de reflexión al respecto, ¿ya? Y sucedía lo que nos contaba la Sofi sobre digamos, el crecimiento económico desmedido que trajo todo esto que nos explicó después sobre las consecuencias que vamos a ir profundizando en el módulo de la próxima semana. Consecuencias sociales y consecuencias ambientales que no nos permiten seguir viviendo de la forma en, lo que estamos, en la que lo estamos haciendo, digamos, que es perdurar el paradigma económico que traemos desde el siglo pasado y desde, en realidad, desde los principios de la historia humana, realmente, pero
mayor crecida desde la revolución industrial, cuando, como también dijo la Sofi, empezamos a producir en masa. Entonces tenemos un grupo de países que empezaron a discutir sobre estas consecuencias en esta primera conferencia de Naciones Unidas, y pasa que pronto, después en 1988, se crea el grupo o panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, ya que es lo que hoy se conoce como el IPCC, que me imagino varios de ustedes han leído, escuchado estas siglas, que se refiere a un grupo de científicos, representantes de cada estado parte, en este tipo de convenios internacionales, que se reúnen cada más o menos 5 años a analizar los riesgos asociados a la actividad humana en relación con este fenómeno cambio climático. Y a abordar entonces las consecuencias que trae perdurar en este tipo de acciones humanas, es decir, la acción directa del antropocentrismo en lo que finalmente va a derivar para nosotros mismos en el futuro. Es muy importante que se reúna periódicamente este grupo de expertos, este grupo de científicos, porque nos va actualizando sobre una cuestión que es terrible, digamos, que es que cada vez sucede estos cambios, estos fenómenos que nos ha estado explicando la Sofi, más rápido. Lo que nos hace también poder exigirles con bastante ansiedad, no lo niego, obviamente, pero lo que nos hace terriblemente tener que pedirles exageradamente a los representantes, a los políticos finalmente, que se reúnen en estas conferencias, a que se tomen las acciones lo más ambiciosamente posible. Luego, bueno, y tenemos, para cerrar esta intervención sobre el panel intergubernamental, tenemos 6 informes hasta la fecha. La primera vez que se reunió fue en 1988 y empezaron a sacar informes cada 5 años, cada uno más desesperado que el anterior, y el último es del año pasado, donde ya nadie discute, digamos, evidentemente dentro de los estados partes, que existen evidentes consecuencias del modelo económico que desarrollamos, que mantenemos globalmente, eh, ambientalmente y para nosotros mismos. Tenemos entonces, si estas dos cuestiones son las dos instancias institucionales e internacionales más importantes, tenemos también 3 instrumentos normativos que hay que tener muy presente cuando hablamos del sistema internacional de cambio climático, y es que una primera cosa está la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se escribe con la sigla CMNUCC, que se ve varias veces, pero uno de repente piensa que ¿qué es esto? Bueno, es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fija cómo se van a ir dando estas conversaciones. Fija principios básicos de convivencia entre todos estos estados partes, se llama, quienes suscriben las mismas preocupaciones que fueron materia de una primera reunión en esta conferencia de Naciones Unidas. Esta convención marco es de 1992, y luego tenemos otros instrumentos internacionales, otros tratados o convenciones, digamos, esos son los sinónimos que se manejan, pero son instrumentos normativos todos, que fijan el comportamiento de los estados en esta materia. Y en este sentido está el protocolo de Kioto, que se preocupó por una primera vez en reducir las emisiones que causaban, es decir, estas emisiones que contaba la Sofi, que están directamente relacionadas con calentamiento global, estas emisiones que causaban finalmente el cambio climático. Y el último instrumento, que es el que ha fijado y del que se ha desarrollado toda la institucionalidad que nos rige hasta hoy, más importante, que es el Acuerdo de París. A raíz del Acuerdo de París, los Estados partes se comprometieron y aquí asumiendo que esto no tenía retorno, la aceleración de este fenómeno no tenía retorno, se comprometieron a no aumentar la temperatura global más allá de 2 grados Celsius,
y esto tenía que oscilar entre 1,5 y 2. Y obviamente a reducir y a absorber la cantidad de gases de efecto invernadero de manera suficiente como para sostener la vida en la Tierra. O sea, el Acuerdo de París viene a, en palabras sencillas, comprometer nuestra supervivencia de la manera en que la conocemos hoy, porque entendieron a través y fundamentado en estos textos que ha ido publicando el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, no se sostiene sobre los 2 grados Celsius. Bueno, pero también hay otros instrumentos que son relevantes para entender cómo confluye el sistema internacional de cambio climático en la litigación climática, porque finalmente, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque la litigación climática uno toma parte, uno toma fundamento de estos instrumentos, de estas instituciones, para poder levantar casos. Cuando hay algo, cuando hay una aluvión, hay un incendio, por ejemplo, me había afectado en el desarrollo de mi actividad ceremonial, si formo parte de una comunidad indígena, o si me había afectado, por ejemplo, en el desarrollo de mi actividad agrícola o ganadera por efectos de la omisión de quien es responsable de adaptarnos al cambio climático, es decir, del Estado. Yo voy a ir a los documentos fundantes o a las reuniones o a todos estos textos que aparecen en el marco de desarrollo de este tipo de instrumentos, de la Convención Marco, del Protocolo de Kioto, del Acuerdo de París, ahora como último, pero también de la Conferencia de Naciones Unidas, para decirle al Estado chileno que tome acción en esta cuestión que me está afectando y respecto a lo cual no hay instrumento alguno hoy en nuestro país. Por ejemplo, y eso lo voy a hacer con ayuda también de otros textos, que no están directamente relacionados con el cambio climático porque no se fundamentan en este fenómeno para existir, pero que son de todas maneras instrumentos adecuados para levantar este tipo de casos. Y uno de ellos es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque en las próximas sesiones vamos a ir viendo que el fenómeno del cambio climático afecta los derechos humanos y también la litigación climática se fundamenta en gran parte en lo que entendemos como y conceptualizamos como derechos humanos y cómo eso obliga a los estados y también, y sobre todo a nivel chileno y interamericano, evidentemente, aquí estamos hablando en la región Latinoamérica, el Acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado por nuestro país últimamente, recientemente, y que tiene que ver con el derecho tripartito a acceder a la información, a participar en este tipo de cuestiones en que el Estado venga a mitigar o adaptar nuestro comportamiento frente al cambio climático o también a obtener justicia ambiental, si es que me estoy viendo afectado por esta crisis climática. Vamos a ir profundizando, como les señalo, estos conceptos a medida que transcurren las sesiones. La idea es recoger un marco general sobre la arquitectura institucional climática y los instrumentos normativos internacionales y nacionales que más nos interesa para poder seguir la conversación. Y luego, bueno, esta es la laguna de Apuleo, por si acaso, como ven, ahora no hay laguna. Esto se debe, bueno, la Sofía allí explicaba, esto es saqueo, no es sequía, esto es bastante de sequía, pero bastante de saqueo también, que son dos cuestiones que confluyen y que son parte de la crisis climática. Porque la crisis climática, como decía la Sofía, no es solamente lo que naturalmente causa el cambio climático, sino que también cómo el factor humano interviene en ese proceso. Y en ese sentido, y no solamente a una escala global de aceleración de este fenómeno, sino que también a una escala local en impedir la adaptación
climática o en contribuir a que localmente la crisis climática se vea o se sienta más fuerte por los sectores más vulnerables finalmente, y menos resilientes. Y por eso les traía la laguna, que ya no es laguna de Aculeo, para brevemente señalarles que la verdad es que yo no estoy muy contento con la recepción interna que se ha hecho del Sistema Internacional del Cambio Climático. Les voy a explicar por qué. Y la verdad es que creo que no se ha entendido todavía muy bien que estamos en una situación que nos exige actuar más rápido y con otros estándares, con otros, digamos, instrumentos y paradigmas de desarrollo normativo. ¿Por qué? El Acuerdo de París, que ha sido ratificado por nuestro país el año 2017, el que fue firmado el 2015 a nivel internacional, se cumple a nivel interno a través de la contribución nacional determinada, donde por millones de toneladas de dióxido de carbono y otros contaminantes y emisiones de gases de efecto invernadero, Chile se compromete para mantener esto que les dije, la temperatura global, como Chile contribuye en su responsabilidad común pero diferenciada con el resto de los países, a mantener la temperatura en 1,5 grados, no más de 2. Y uno podría entender entonces que, pero está bien, Chile hace su parte en esta medida para a nivel internacional comprometerse con el cambio climático. Y luego tenemos el plan de descarbonización de la matriz energética, que apareció en el 2019, cuando el expresidente señaló que iba a cerrar todas las centrales a carbón de aquí a 2040, y últimamente tenemos la Ley Marco de Cambio Climático que se publicó el año pasado. El problema son varias cosas. Primero, como les señalaba, hay una especie de desajuste entre lo que entiende el Estado sobre qué es lo que es urgente en este escenario de mitigación a la adaptación climática en el panorama, digamos, actual, desde donde estamos y cómo se proyecta. Y esto se puede entender desde la propia base de las políticas que han surgido desde la suscripción del Acuerdo de París por parte del Estado chileno, cuando ha proyectado su estrategia hasta 2050. Uno busca y uno escucha y conversa y lee en cualquier parte que Chile se ha comprometido a ser carbono neutral de aquí a 2050. Recién a 2050. Uno puede entender que eso es lo que Chile puede comprometer. El punto es que con qué nos vamos a encontrar en el 2050. De eso se trata al final, porque mientras nosotros nos fijamos en este tipo de estrategia, todo esto va sucediendo cada vez más aceleradamente y localmente eso también produce un impacto. Por ejemplo, la gente vulnerable que vive en cualquiera de las zonas conocidas como de sacrificio ambiental en nuestro país, pero también en muchas otras localidades donde, sin ser conocidamente zonas de sacrificio, son zonas destinadas a no tomarse en consideración para la adaptación climática. Y aquí vemos varios desajustes, ¿no? Pero de todas maneras tenemos una institucionalidad que ha venido a ser reforzada por la Ley Marco de Cambio Climático, pero que ya existía hasta ahora. Donde está el Ministerio de Medio Ambiente, que está a la cabeza, a cargo de generar toda esta institucionalidad de mitigación y adaptación. Está el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que ya existía también, pero que finalmente va a ir conversando con el Ministerio de Medio Ambiente, y me refiero al Ministerio de Energía, al Ministerio de Minería y a los otros ministerios cuya cartera tenga competencia en estos instrumentos de gestión de cambio climático, sobre cómo vamos a ir adaptándonos y mitigando los gases de efecto invernadero,
Pero lamentablemente la visión que se tiene sobre cómo cumplimos internacionalmente con el Acuerdo de París y cómo vamos adaptándonos a esta crisis climática tiene mucho que ver con cómo seguimos desarrollándonos económicamente. ¿Y por qué? Bueno, porque finalmente se ha hecho una bajada desde cómo incorporamos el fenómeno del cambio climático en la actividad económica. Y eso se ve cuando vemos cómo está estructurada nuestra institucionalidad ambiental finalmente. Porque nuestra institucionalidad ambiental es el Ministerio de Medio Ambiente que fija los planes y políticas, como el plan de descarbonización, que no es obligatorio, es voluntario, o sea, forma parte de las negociaciones que hace el Estado con los titulares de las centrales térmicas de carbón, para ver si los dueños de estas centrales son capaces de desconectar o de eliminar el uso del carbón en la matriz energética, en la generación de energía finalmente. Pero también existe en esta raigambre institucional a efectos de hacernos cargo del cambio climático, los típicos servicios asociados al desarrollo de actividades económicas. Actividades económicas cuyas tipologías van desde la minería, la salmonicultura, también las centrales generadoras, transportes, infraestructura, etcétera. Actividades todas que generan en masa contribución al cambio climático. Entonces, hay un desajuste conceptual, diría yo, y me gustaría que se quedaran pensando con eso, para poder tomarlo de nuevo en el próximo módulo. Hay un desajuste conceptual sobre cómo abordamos la crisis climática, pero cómo seguimos desarrollándonos económicamente. Porque sí, la actividad económica, en particular la salmonicultura, por ejemplo, tiene que tomar el cambio climático en sus procesos. Tiene que hacerse cargo en sus obras sobre cómo, digamos, me hago cargo finalmente del impacto en el fondo marino, o de los desechos de la alimentación, digamos, las consecuencias de la alimentación en cada proceso de estos salmones, por ejemplo, o en el proceso de combustión del carbón también, cómo el desecho tóxico de eso va a, digamos, a entenderse que se hace o se emite de una forma adecuada con el medio ambiente circundante. Bien, entender eso, empezar a entender eso, es empezar a entender la conflictividad del fenómeno del cambio climático y empezar a reflexionar sobre dónde está el punto distintivo que hace que un conflicto ambiental, social ambiental, se transforme en un conflicto climático, que hoy, a mi parecer, está en muchos casos invisibilizadamente, con lo que nos exige, nos demanda conocerlo para poder abordarlo con todas las, digamos, manifestaciones y dimensiones que eso tiene. Bueno, no me quiero alargar mucho más, son las 20:23, esta clase hasta las 23, 20:23. No, no es hasta las 23, es hasta las 20:30. Quería sí ir a este espacio de preguntas. Tengo aquí varias en el chat. No sé si prefieres tú, Felipe, ir señalando algunas para ver si las podemos tomar entre la Sofía y yo. Les quiero agradecer, reiterar las gracias por estar con nosotros en este curso tan, bueno, de espacio formativo para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Marco y Sofía, y obviamente a las y los estudiantes que nos acompañan en esta primera sesión. Sí, vamos a las preguntas, consultas. Bueno, desde que nos recomendaron, Cristian, una serie de extrapolaciones también para ver en Apple TV, hasta comentarios sobre si la COP forma parte o no de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Bueno, ahí también Sofía respondió que sí, que hay una COP sobre cambio climático en particular y también sobre la biodiversidad.
ahí Marco también nos puede corregir sobre si la COP forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esa es como una primera pregunta. Agustín Fuentes también nos comentaba a nivel nacional, en Chile, el caso con o sin sentencia, de los que ha usado el artículo 19, número 8, como base para el litigio climático. Así hay una pregunta. Agustín Fuentes. ¿Qué más? Bueno, ahí Gustavo Campos también mencionaba el caso de bronce integrado en la región metropolitana, a propósito de la decisión del Comité de Ministros recientemente. Y una de las consultas que tenía María José López, si pueden explicar qué significa las consecuencias que trae el hecho de que Chile alcanzó un sobregiro ecológico. Ese como un primer espacio. Alguien, si quiere consultar directamente a Sofía y Marcos, si quiere levantar la mano, puede intervenir también. ¿Podemos responder, Marcos, Sofía, a esas preguntas amplias, diversas que realizaron? Por supuesto, le quiero dar la palabra a la Sofía para hacer un cambio de voces, y yo vuelvo ya que acabo de terminar, si les parece. Bueno, entonces tú después respondes lo del artículo 19, número 8, porque yo no sé. Ya. Respecto al tema del sobregiro ecológico, vamos, sí. Naturalmente hay una cantidad de cosas en el espacio. En nuestro caso, los humanos los llamamos recursos. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de un río. Un río trae una cierta cantidad de agua y hay una porción de esa agua que yo puedo utilizar sin generar un impacto en ese río. El problema es cuando saco más de lo que corresponde o necesito más de lo que ese río me puede proveer. Entonces ahí empiezo a sacar más agua de la que el río puede tolerar que le sequen y empieza a tener consecuencias ecológicas. Entonces, el sobregiro es a gran escala, es cuando los recursos, distintos recursos que tiene Chile, los utiliza y los gasta. ¿Por qué? Porque los recursos tienen, como nosotros, un ciclo de vida, tienen una tasa de regeneración. Hay recursos renovables, que son los que se regeneran, y los no renovables, que son los que su tasa de regeneración es tan alta que no alcanzamos a percibir la escala humana, o que derechamente es un proceso único que pasó una vez en la historia de la Tierra y no va a volver a suceder. Entonces el sobregiro ecológico representa el momento donde rompemos este equilibrio entre lo que podemos tomar y lo que nos puede dar el ecosistema. Pasa a nivel mundial, es como cuando hablamos de que los países del primer mundo consumen como 3 veces su país de sus recursos, y la consecuencia que tiene esto es que vamos a empezar a sacar más de lo que se puede regenerar. Por ejemplo, en tala de bosques, talamos más de los bosques que pueden crecer, contaminamos más cantidad de agua de la que se puede limpiar, y esto tiene dos externalidades. Uno, bueno, aparte de las consecuencias para el mismo ecosistema, de este exceso de extracción, que a veces puede ser daño ambiental, puede ser irreparable, y lo otro es que vamos a externalizar estos costos. Por ejemplo, si ya no podemos sacar de X material porque se nos agotó, vamos a pedirle a otros países, vamos a hacer compras internacionales y al final vamos a generar impactos en otros lugares. Por ejemplo, en el primer mundo, en estas super ciudades, etcétera, ellos generalmente viven de lo que se genera en el tercer mundo. Todo lo que es la línea de industria se produce en el tercer mundo, entonces ellos sobregiran sus cuotas ambientales, pero al mismo tiempo la externalizan, haciendo que otros países sobregiren sus propias cuotas ambientales para que ellos tengan recursos. Entonces, en este caso, para Chile significa que se nos acabó las cosas que teníamos como recursos para hacer nuestros procesos internos, y que estamos consumiendo más de lo que nuestro propio país, de nuestros propios ecosistemas pueden generar. Y eso tiene distintas capas de problemática. Ya, ay, perdón, lo hice muy larga la explicación, lo siento ya, estamos contra el tiempo, perdón. Gracias, Sofi. Ya, de varias cosas, ¿no? Bueno, la pregunta como tal. Hay casos sobre 19 número 8 en Chile. Para los que, digamos, quien me hace esta pregunta evidentemente sabe qué es el 19 número 8, pero los demás, si es que no saben, el artículo 19 número 8, esta persona se refiere a un derecho fundamental dispuesto en la Constitución Política
al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Uno podría tener un montón de reparos que hacer a ese artículo, la verdad es que yo prefiero hablar de a vivir un ambiente adecuado, sano, digamos, pero bueno, así está. Existen casos fundados en ese artículo. La verdad es que todos los casos ambientales se fundan en ese artículo, los casos ambientales sobre derechos fundamentales, sobre resguardo de derechos fundamentales. Esto se basa en las presentaciones que grupos vulnerados frente a acciones de privados o del Estado presentan en cortes de apelaciones mediante los recursos de protección. Y en ese sentido, de hecho, en FIMA hemos presentado recursos de protección por casos de centrales a carbón en Huasco y en Mejillones. Podemos dejarles los roles en el Padlet después. Y bueno, a eso iba a ir después, ¿no? Quería también señalar, porque alguien también me preguntó sobre los documentos de estos instrumentos. En la plataforma del curso vamos a ir subiendo algunas lecturas que sería súper que pudiéramos leer para poder comentar a lo largo de los módulos. Son lecturas asociadas a cambio climático y derechos humanos, donde vamos a empezar a ir acercándonos más a lo que nos convoca, ¿no? Que es ir identificando el problema climático en conflictos socioambientales para levantar frente a las herramientas que nos entrega la institucionalidad un caso un caso climático finalmente en contra de un privado o en contra del Estado. Dicho eso, no sé si hay más preguntas. No sé si da para extendernos en los casos de 19 número 8, pero al final, quizás brevemente señalar que en el caso de Mejillones, lo que se hizo es que presentamos un recurso de protección en contra de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que nos negó la posibilidad de revisar una autorización ambiental de una central termoeléctrica del 2007 por razones de cambios en el ambiente por cambio climático. Ya aquí la autoridad nos dijo que no podemos revisar esto porque no corresponde a algo que sea revisable por este servicio. Entonces, imagínense, nosotros presentamos una solicitud para que una termoeléctrica se actualizara digamos, con medidas idóneas a la actualidad, sobre todo los daños que ha hecho hasta ahora, y la autoridad nos dice, ok, vamos a entrar a revisar este procedimiento, pero solamente respecto a las cuestiones que el 2007 la empresa dijo que podía proyectar hacer o no hacer. Pero nada que tenga que ver con cambio climático, porque aquí nosotros no tenemos nada que ver con el cambio climático. Bueno, nos dijeron que no a una solicitud administrativa, nos dijeron que no al recurso de protección en la Corte, y la Corte Suprema recién nos dijo que sí, cuando le pareció a la Corte que infringía esta decisión el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es decir, el artículo 19, número 8, cuando la autoridad ambiental se negaba a revisar este tipo de cosas. Y también hemos usado este artículo en los casos pero no nos ha ido tan bien en estos otros casos que hemos levantado en contra del plan de descarbonización en Huasco, por la central Guacolda, bueno, ahí hay 5 chimeneas a carbón funcionando desde el año 95, y es la única zona con centrales a carbón que no está prevista, no tiene fecha de salida por el plan de descarbonización. Por eso les decía también que era un gran problema la planificación climática en Chile, pues si bien existen instrumentos, hay un desajuste cultural sobre qué es lo que necesita Chile hoy rápido y ambiciosamente para hacernos cargo de este fenómeno, porque somos uno de los países más afectados por el cambio climático, que es algo también que vamos a ir conversando. Bueno, muchas gracias. Los dejo con, no sé si este rol me pertenece a mí o al monitor. Aquí, Felipe, te dejo la palabra, pero estoy muy agradecido de poder tener esta conversación con todos ustedes, y espero verlos también la próxima semana,
junto a Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan muy buena noche todos. Bueno, Buenas noches, chiquillos, gracias por todo. vamos cerrando la sesión. Gracias a Marco, a Sofía y a quienes más de 70 estudiantes participaron de la primera sesión. Y obviamente vamos a dejar en el documento, en el chat, un Padlet que es donde los profesores van a poder subir materiales y también incluso interactuar con ustedes a través de preguntas y respuestas. Y además los profesores van a ir subiendo textos, las presentaciones, y pueden ir respondiendo otras dudas que se vayan extendiendo más allá de esta clase. Y por supuesto lo invitamos a que puedan seguir todas las sesiones. Hoy recién partimos, martes 16 de mayo. Recuerden que continúa la sesión 2 para el martes 23 de mayo, el 30 de mayo, y la última es el martes 6 de junio. Así que cualquier duda, consulta, la van comentando. Y hay una consulta antes de cerrar de Sofía Valenzuela. Sí, Feli, que hay varias dudas respecto a lo que es la asistencia. Preguntan cómo se va a hacer, si hay que rellenar un link o algo, o es automático. En el caso de la asistencia es automática vía Zoom, así que como no tienen que rellenar ningún espacio ni formulario de momento, así que con eso relájense. Y en el caso de que tengan inasistencia, pueden realizarlo a través de una inasistencia justificada a través del correo usosocialmental@fima.cl, el cual le llegó el link y podemos seguir intercambiando para cualquier justificación de inasistencia. No sé si alguno tiene más preguntas o con esto ya cerramos la sesión. Estamos por finalizada, entonces, entendiendo que ya nos extendimos algunos minutos. Efectivamente, gracias a todos y a todos quienes asistieron. Que Sofía se mejore para la próxima sesión. Gracias, Marcos. Y también a quienes nos acompañaron, entendiendo que están acá en Chile, otros desde Brasil veía también, desde FIMA y la Social Mental les agradecemos la asistencia y esperamos seguir viéndonos para comprender sobre la litigación climática en Chile y Latinoamérica como una herramienta para enfrentar la crisis climática. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Buenas noches. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.